Buenas tardes y bienvenidos a todos al último encuentro del ciclo de conferencias virtuales La Arqueología en Santiago del Estero, organizado por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Orestes de Llull. La conferencia de hoy abordará el tema Retomando las investigaciones arqueológicas en la Sierra de Guasallán, estado actual del conocimiento y perspectivas a futuro, a cargo del doctor Luis del Papa. Luis del Papa es licenciado en Antropología y doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, docente en la cátedra Zoarqueología e investigador adjunto del CONICET. Desde el año 2005 participa en proyectos de investigación bajo la dirección de José Tobo sobre la arqueología de Santiago del Estero. En particular, se enfocó en el estudio del uso de animales por los antiguos pobladores de Santiago del Estero. Asimismo, desde el año 2016, dirige proyectos de investigación arqueológica en las sierras de Guasallán, las prácticas cotidianas de consumo alimenticio y las estrategias de explotación faunística de la subárea de la Sierra de Guasallán, región arqueológica chaco-santiagueña y su relación con áreas aledañas, y las investigaciones arqueológicas en la subárea de la Sierra de Guasallán, región chaco-santiagueña, aspectos sociales, tecnológicos, económicos y paleoambientales. Les recordamos que las preguntas podrían ir realizándolas a través del chat y las leeremos
al finalizar la exposición. Muy buenas tardes, doctor, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, voy a ver si comparto la pantalla para hacer un poco más entretenida la charla. ¿Se ve bien ahí, Ana? Perfecto, doctor. Bárbaro. Bueno, la idea es contar un poco los trabajos que venimos haciendo en la Sierra de Guasayán desde el 2016. Para tener una idea, bueno, siempre se caracteriza Santiago del Estero como una gran llanura, que es así, pero bueno, está cortada en sus bordes sur por la Sierra de Sumampa en Margasta. Ya han tenido la oportunidad de ver charlas en este ciclo de conferencias del doctor León y la doctora Carden, que hicieron hincapié en esta zona. La Sierra de Guasayán al oeste y el Cerro del Remate al noroeste, ¿no? En todas estas sierras configuran un paisaje particular, un ambiente en particular. Se encuentra a 80 kilómetros aproximadamente de la capital, Santiago del Estero, se accede por ruta 64. La sierra se orienta de norte-sur, con un largo de 70 kilómetros y por lo general no sobrepasa los 4 kilómetros de ancho, ¿no? Y como ven, características, no tiene cursos de agua permanente, como ríos, y los pozos y vertientes que están en la zona posibilitaron la ocupación humana desde el pasado hasta la actualidad. Una de las características de la sierra también es que la ladera oriental es abrupta, donde chocan las lluvias, y entonces esta zona es mucho más húmeda que la ladera occidental, que tiene una pendiente más suave. Entonces la vegetación también es más espesa del lado oriental, ¿no? Una foto desde la ruta del 64 hacia las sierras, y esto es de un sitio arqueológico, del sitio Maquijata, que después veremos, la imagen de la sierra. ¿Y por qué elegimos el tema de investigación la Sierra de Guasayán? Bueno, en el 2015, hablando con José Togo, para el que no conozca a José, se puede decir que es el referente de la arqueología santiagueña de los últimos 30, 40 años. Y como ya mencionaron, bueno, yo formé parte del equipo de José desde el 2005. En el 2015 tenía que encarar mi proyecto de investigación, entonces, bueno, a ver qué es lo que más nos convenía desde el aspecto de qué información podíamos obtener. Me sugirió la Sierra de Guasayán, primero porque había escasos antecedentes de investigaciones, de estudios en esta zona, comparado, por ejemplo, con la zona mesopotámica de Santiago del Estero, ¿no? Muchos de esos registros son de prospección y registros de sitios superficiales. La posibilidad de investigar distintos contextos culturales, como los primeros pobladores de la región, contextos de cazadores-recolectores, cosa que por el momento en la zona mesopotámica no se hallaron registros de estos grupos, y también del periodo agroalfarero, que sí es bien conocido para Santiago del Estero. Y algo que es muy importante para nosotros era el interés de los pobladores locales en la arqueología. Esto viene que en el año 2014, 2013, 2014, pobladores de Huampacha, en este caso Andrea Campos de Barneche, que es una maestra de la localidad, estaba interesada en los restos que veía caminando por Huampacha, y sus alumnos también le mencionaban que hallaban restos arqueológicos. Entonces ahí surgió el interés de ella y también de los alumnos de tratar de conocer un poco más cómo fue el pasado de Huampacha. Entonces es así que se contacta con José Togo y bueno, arman un proyecto educativo en el marco del programa de Los científicos van a la escuela, un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, para poder conocer un poco más, estar en contacto con los científicos y poder conocer más sobre el pasado y la importancia del patrimonio. Tal es así el interés de Andrea, que siempre está tratando de conseguir ayuda para poder armar un museo, centro cultural, para poder tener a resguardo tanto los materiales
el patrimonio arqueológico de Huampacha, como darlo a conocer, tanto a sus habitantes como a quienes estén de paso. Bueno, en cuanto a los antecedentes, como dije, las investigaciones son pocas y muchas veces con distintos objetivos, como por ejemplo el trabajo de Beder. Beder es un geólogo que va a la sierra a prospectar, sobre todo para hallar lugares donde conseguir agua potable a través de pozos, y la descripción de la sierra. En estas prospecciones geológicas él identifica lugares donde visualizó restos de antiguos pobladores y en un anexo pone una lista de estos sitios. Luego está el trabajo de Ledesma, que solo se enfoca en la localidad de Maquijata, en la sierra, desde distintos cuerpos de información, ya sea prehistoria, historia, geografía humana, historia natural, etc. En este caso, él distingue en su trabajo 4 zonas en la localidad de Maquijata, donde ubica restos de morteros, zona de molienda. A su vez describe una serie de materiales arqueológicos, pero que proceden de una colección de un particular que habitaba Villa de la Punta, pero que dice que fueron obtenidos de la zona de Maquijata, ya sea restos de cerámica, de torteros y materiales líticos. Luego Lorandi en el 74 hace una prospección de la localidad de Villa Guasallán, donde identifica 3 sitios arqueológicos. Gómez en el 75 da un aporte fundamental para el conocimiento de las industrias líticas tempranas de Santiago del Estero, todo lo que es trabajos en piedra, sobre todo puntas de proyectil. Sí hay que tener en cuenta que corresponden a registros fragmentarios y superficiales. El problema de los sitios superficiales es que muchas veces se da una mezcla de materiales de distinta cronología, ya sean tempranos, de cazadores y recolectores, con, por ejemplo, de la llave, puntas de proyectil tempranas con restos cerámicos, por ejemplo. No había podido realizar fechados radiocarbónicos. Luego, Amalia Gramajo y su marido, Hugo Martínez Moreno, presentan en el 92 todos sus trabajos de relevamiento, prospección de la Sierra de Guasallán. Fue una prospección exhaustiva, tanto de la ladera oriental, occidental, como puntos de quiebre de la sierra, para identificar y ubicar sitios arqueológicos, y en general hicieron sondeos, trabajo de sondeos. En este caso identifican sitios, por ejemplo, específicos con presencia de arte rupestre, otros con sitios de molienda, de industrias tempranas, cazadores-recolectores, otros agroalfareros y del periodo colonial hispano-indígena. Y por último están los trabajos del Dr. Togo y el equipo, que bueno, son los primeros trabajos sistemáticos de excavación en estratigrafías sistemáticos que hay en la zona de la sierra, donde principalmente se analizaron los sitios Villa La Punta, Guayacán, Maquijata, y se empezaron a trabajar sitios de la localidad de Villa Guasallán, que ahora vamos a exponer un poquito más. Para tener una idea un poco de los procesos culturales que se desarrollaron en esta zona de la provincia, la etapa precerámica de cazadores-recolectores se estima que va desde el 6000 a.C. hasta el 350 después de Cristo. Quiero mencionar que en este caso no hay fechados radiocarbónicos que nos posibiliten decir esta cronología. Lo que hizo Gómez, sobre todo, y Amalia Gramajo también, es a partir del hallazgo de distintas puntas de proyectil hechas en piedra, según su morfología, se podían correlacionar o comparar con otras regiones, como las sierras centrales, tanto de Córdoba como San Luis, donde sí tenían fechados radiocarbónicos. Entonces, por eso, al hallar estas puntas lanceoladas, de tamaño grande, mayores a 5 centímetros, es que les posibilita datarlos más o menos entre el 6000 y el 3000 a.C. Luego vendrían unas puntas triangulares de tamaño mediano, que correspondería más o menos al lapso entre el 3000 y el 2000 a.C. Bueno, todo esto, vuelvo a decir, todo en sitios superficiales donde hay problemas de mezcla de materiales, ¿no?
Luego vendría la etapa agroalfarera, donde se estima que comienzan con las Mercedes, grupos, todos estos nombres se basan en el estilo de la cerámica, ¿no?, que está representado. Serían los primeros grupos sedentarios en la provincia, iría del 350 al 1100, 1200 después de Cristo. Para este momento sí hay fechados radiocarbónicos, sobre todo los realizados por Togo, ¿no?, que es característico una cerámica gris o negra incisa, y otra se asocia a otra pintada tricolor, principalmente con este motivo de manos o escalonado, ¿no? Se considera que pudieron tener una cierta horticultura, aunque todavía no hay una evidencia concreta de estas prácticas para estos momentos las Mercedes. Después vendrían los grupos con cerámica Sunchituyo, desde el 1200 al 1500 después de Cristo. Es típico la cerámica bicolor, negra sobre rojo, pero de colores tenues, y la iconografía central del búho, ¿no? Para luego se da la cultura avería, cercana a la conquista española. En muchos de estos sitios, estos restos cerámicos de los dos tipos cerámicos se encuentran asociados. No es que terminó Sunchituyo y da paso a avería, sino que hay muchos sitios donde estas cerámicas se encuentran asociadas, otros no, pero bueno, no es que es de los procesos, es un corte definitivo y después da paso a otro, es simplemente una simplificación de la secuencia, ¿no? Bueno, como decía, Avería es muy cercana a la conquista de los españoles, donde es característica la cerámica tricolor, roja, negra y ante o blanco, ¿no?, con diseños más geométricos, y el búho estilizado. Estas dos culturas por lo general se asentaron sobre montículos, es característica la descripción de los sitios como montículos, por supuesto también sedentarios, y se supone, está más confirmado que tenían una cierta agricultura para estos momentos, y un aumento poblacional se dio en la provincia para estos momentos, que se consideran tardíos ya. Ahora vamos a describir algunos de los resultados obtenidos en el sitio Villa Guayacán. Me voy a enfocar, por supuesto, a los que obtuve yo en mi análisis, en este caso la especialidad que fue el uso de la fauna por los antiguos pobladores. El sitio de Villa La Punta se encuentra al extremo sur de la sierra de Guasallán. Acá vemos una foto de los trabajos. Se encontró principalmente restos cerámicos de contexto a las Mercedes, si bien tenía ciertas particularidades, como poco material grabado o pintado. Y se obtuvo los fechados radiocarbónicos más antiguos para esta cultura, de 1550 a 1580 antes del presente. En general, todos los materiales de la secuencia se presentan bastante homogéneos, así que se considera que fue una ocupación relativamente estable. Y se hallaron, aparte de los restos cerámicos, huesos de fauna, carbones, material, desechos de talla, una punta o punzón de hueso, y foráneos, placa circular de bronce, seguramente traída desde el noroeste argentino, una cuenta de collar cilíndrica de materia prima lítica no local. Con respecto a la fauna, pudimos observar para este sitio evidencias de uso en ñandú, por ejemplo. Acá vemos marcas de corte sobre una costilla de ñandú, sobre lagarto, iguana, ellos le dicen también marca de corte, material termoalterado. Roedores, este es una mara, o liebre patagónica también le pueden decir, es un roedor de tamaño mediano, puede llegar a pesar entre 10 y 12 kilos, también con marca de corte. También camélidos, otro roedor muy emparentado a la mara, que es el conejo de los palos. Ahora vamos a ver, acá están más o menos representados aquellos que tuvieron evidencias antrópicas de uso por los humanos, y algunos que no es tan clara la evidencia, pero que no se descartan del consumo humano. Vemos pichillorón, quirquinchobola, camélidos, ñandú, tanto por su carne como sus huevos habrían utilizado. Aves, principalmente las sinambúes, o mal llamadas perdices, lagarto, iguana, tortugas,
y posiblemente cuises. Pero sí se destaca sobre todo la gran cantidad de restos de estos roedores, del mara conejo de los palos, para estos momentos tempranos, en comparación con el resto de las especies. Igualmente se destacan los restos de camélido y de ñandú, porque podrían brindar mayor cantidad de nutrientes por individuo, ¿no? Sobre todo por el tamaño, un guanaco pesa alrededor de 95 kilos, aportaría más cantidad de nutrientes que una sola mara, ¿no? Pero bueno, se distingue esto en el sitio de Villa La Punta. Con respecto a Maquijata, muy nombrado por muchos investigadores en cuanto al hallazgo de restos arqueológicos, los distintos antecedentes generalmente nombran la localidad de Maquijata. Esta fue vinculada por algunos estudiosos con la entrada de Diego de Rojas, la primera entrada de los españoles al territorio santiagueño, ¿no? Si bien hay discusión si el Maquijata de la Sierra se trata del Maquijata por donde pasó Diego de Rojas, bueno, muchos investigadores lo asocian a este lugar. En este caso se pudieron distinguir montículos de dimensiones y alturas variables, muchos de ellos degradados, ¿no? Esta es la imagen del sector, cuadrícula. En este caso se hallaron materiales que corresponden principalmente a Sunchituyos y Famagalasto, negro sobre rojo. Vuelvo, si bien se hallaron otros componentes, otros estilos, por ejemplo averías en las capas superficiales, bueno, en general el sitio es de contexto Sunchituyo y tiene unos fechados de 840, entre 840 y 410 años antes del presente. También se recuperaron carbones, material lítico, puntas y desechos, y restos faunísticos. Voy a enfocarme en los restos faunísticos. Vemos evidencias de uso de camélidos, marcas de corte sobre de las patas. Acá observamos una fractura intencional, acá es donde se dio el golpe al hueso, posiblemente para obtener la médula ósea. La médula ósea es una fuente importante de grasa, lo que sería el caracú, por ahí en el puchero, ¿no? Es una fuente importante de grasa que se comía. En este caso, por el contrario, vemos un fémur de puma, que si observan bien, esta modificación, trataban de seccionar el hueso, en vez de fracturarlo con un golpe, como en el caso anterior, en este caso era cortarlo, seccionarlo, y se estima que tomar todo este trabajo para seccionar, que lleva bastante tiempo, la idea era tratar de obtener una forma para poder hacer un artefacto óseo, más que nada, no para consumo de médula, que con un golpe ya la podían obtener. En este caso, el tiempo y el costo que les llevaba realizar este trabajo, se estima que pudieron hacer un artefacto. Sin embargo, este es el desecho de esa manufactura y no el instrumento en sí. El instrumento no lo pudimos hallar. Bueno, acá vemos una diversidad de especies. También vuelven los camélidos, el ñandú, sus huevos, aves, lagartos, tortugas, zorro, pichi llorón, el puma que recién mencioné, corzuela, y caso de los peces que se halló. Ahora me voy a enfocar en este aspecto, porque como mencioné, la zona de la Sierra de Guasayán no tiene cursos permanentes de agua. Los ríos más próximos se encuentran entre 50 y 60 kilómetros. Se pudo identificar tararira y bagre blanco. En sí, los restos de peces en el sitio son escasos. Sin embargo, es importante trazar esta trayectoria, que es una distancia considerable, por lo que inferimos que hubo tanto o un comercio o un intercambio con poblaciones ribereñas. Por supuesto, incluso este tipo de intercambio, siendo que son tan escasos los peces, no sería un recurso tan importante para la dieta o subsistencia de los grupos serranos. Sin embargo, podría haber tenido un rol simbólico o simplemente en el hecho de que este intercambio se da entre poblaciones
vinculadas no solo culturalmente, es decir, que estos grupos Unchituyos también habitaban zonas del río Dulce, sino también incluso un vínculo parental, familiar, que ayuda en esta cuestión de los intercambios, sobre todo de algunos bienes escasos. Y bueno, siempre vengo hablando de camélidos. Ahora, ¿estos camélidos eran domesticados o silvestres? Es decir, ¿había cría de llamas o cazaban guanacos? Bueno, la idea fue poner a prueba esta pregunta, y lo que se hace por lo general, está muy utilizado, es medir elementos, los huesos de estos casos arqueológicos y compararlos con individuos medidos de individuos actuales, ya sean de llamas como guanacos, y compararlos a través de análisis estadísticos. En este caso, fue un ejemplo, vemos incluso acá justo dos casos de Maquijata que se asocian con individuos actuales de llama, acá también, con otro de llama, y acá son de otros sitios, pero con guanaco se asocian. Ahora bien, esta metodología se utilizó para todos los sitios estudiados, algunos de la cuenca del Río Dulce, otros de la Sierra de Guasallán, y de las distintas secuencias del periodo agroalfarero, tanto Las Mercedes, Unchituyo y Averías, y nos da en todos los casos, nos ha dado la presencia tanto de llamas como de guanacos. Quiero dejar en claro que si bien esta metodología puede tener ciertos problemas, porque por ejemplo estamos comparando llamas y guanacos actuales con algunos casos arqueológicos que pueden ir incluso hasta 1500 años antes del presente, y esas especies pudieron tener cambios a través del tiempo, ¿no? Y por otro lado, se están comparando llamas y guanacos actuales, pero de otras regiones como el noroeste argentino, ya que en Santiago del Estero en la actualidad no tenemos estas especies representadas. Entonces sería ideal, por ejemplo, hacer análisis de ADN, cosa que es muy caro, esperemos en algún momento poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, podemos reforzar esta idea de que están presentes las llamas también. Los guanacos siempre fue parte de la distribución Santiago del Estero. La retracción actual de que no esté en Santiago del Estero se debe a la actividad humana posterior a la conquista española. El caso de las llamas se puede reforzar la idea primero por las fuentes etnohistóricas. Los primeros españoles que ingresan al territorio santiagueño mencionan la presencia de ovejas como las del Perú, entonces podría asociarse a las llamas. La presencia de corrales, aunque a veces estas fuentes etnohistóricas son confusas en cuanto a la terminología usada, ¿no? Y otra idea que podría reforzar esta idea de la presencia de llamas es este intercambio entre poblaciones ribereñas, serranas, incluso con otras regiones como el noroeste. Como mencioné en Las Mercedes, había una placa de bronce que podría corresponder al noroeste. Ahora vamos a ver otro tipo de relaciones, incluso con sierras centrales de Córdoba o el delta del Paraná, por lo que sería importante la presencia de animales que nos permita transportar cosas como las llamas, que fueron utilizadas ampliamente para el transporte de cargas, ¿no? Y ahora vamos, a retomar. Esos fueron los estudios realizados con todo a principios del 2000, y a partir, como ya mencioné, a partir del interés de pobladores locales, retomamos los estudios en la sierra, en este caso en la localidad de Huampacha, ¿no? Acá incluso pueden ver cómo la ladera oriental de la sierra es más abrupta que la occidental, que prácticamente es una planicie, ¿no? En este caso pudimos identificar a partir de las prospecciones varios sectores del paisaje donde hay evidencias de actividad humana. Sector en la llanura adyacente a la ladera oriental, en estos sectores. Acá en la propiedad de Elis no voy a detenerme mucho en por cuestión de tiempo, pero haré algún comentario. Y una zona de morteros al inicio de la quebrada del Ojito, ya prácticamente en la ladera occidental de la sierra, ¿no?
Bueno, esto un poco las prospecciones por la quebrada, con nuestro guía, por eso siempre es importante el aporte de la gente local que convive prácticamente con los restos arqueológicos y tiene el conocimiento de la zona. Estos son los morteros. Identificamos 3 zonas con morteros sobre la roca de base, donde se observan varias, lo que se denomina morteros múltiples, porque hay varias oquedades donde habrían realizado la molienda, ¿no? Si bien no encontramos otras evidencias de actividad humana, en este caso estamos tratando de ver si corresponden se puede corresponder con el sitio de habitación que ahora vamos a ver, donde habrían hecho otro tipo de actividades, pero vemos una sectorización del paisaje donde en un lugar se realizaron unas actividades y en otra zona otros, ¿no? Bueno, en esta zona, como decía, en la llanura adyacente a la ladera oriental, todo lo que está remarcado en celestito es donde se pudo observar material cerámico principalmente en superficie. Se realizaron pozos de sondeo por diversas zonas. Sin embargo, la mayoría de los materiales se encontraban a escasa profundidad. Estas se puede distinguir como zonas sobreelevadas del terreno, sin embargo, no pudimos identificar como montículos tal como en Maquijata o en otros sitios de contexto tardío, Sunchituyo y Averías. Creemos que esto se debe a una degradación de estos montículos, ya sea tanto por factores climáticos, ya es un suelo bastante sedimento bastante suelto, las lluvias, incluso eventos extraordinarios como una inundación que pasó en el 2012, donde pudo haber lavado el terreno, incluso también la actividad humana, como es la deforestación y la limpieza de terrenos para poder construir casas, genera la degradación de estos montículos. Entonces, bueno, se decidió excavar 2 sectores donde se encontraba menor alteración del ambiente y se encontraron materiales a mayor profundidad, ¿no? Bueno, en las primeras zonas, voy a hablar del sitio en general, pero destaco el sector 1 porque acá se identificó un enterratorio humanos primario de 2 individuos. En caso se identificó un individuo adulto, prácticamente en estado completo, sin embargo en muy mal estado de preservación, por lo que nos dificultó ver algunas características. Y se pudo estimar que el sexo del individuo que era una mujer, ¿no? Y también por encima, digamos, en los niveles superiores, por encima de donde estaban las piernas, digamos, se encontraron restos de un individuo subadulto menor a los 2 años de edad, pero en este caso solo restos fragmentarios del cráneo y dientes sueltos. En este caso es subjetiva la relación espacial, digamos, que estén tan cerca tanto una mujer como un individuo subadulto. Sin embargo, por supuesto, intentamos hacer, o están en proceso, los análisis de ADN para confirmar a ver si estaban relacionados estos individuos o no. Esperemos poder obtener resultados, ya que, vuelvo a decir, digamos, los materiales estaban en muy mal estado de preservación. Ya está. Con respecto, se hallaron restos cerámicos. Como ven, en la mayoría de los trabajos arqueológicos encontramos fragmentos, no piezas enteras. Es lo más común, lamentablemente para nosotros. Pero bueno, encontramos distintos estilos dentro de la cerámica. Está una tricolor, asignable a Averías, una bicolor, de colores tenues, asignable a Sunchituyo, y una gris incisa. Sin embargo, esta gris incisa, el especialista, más que asignarlo a las Mercedes, pareciera ser más semejante a una gris incisa de Córdoba. Entonces ahí estamos viendo también otra serie de relaciones con otras regiones, ¿no?
Quiero aclarar que si bien se dan una diversidad de estilos, predomina la cerámica Sunchituyos. También en superficie se encontraron restos de las Mercedes, acá estoy hablando más de lo que predomina en la excavación, ¿no? Que se supone están mejor preservado el contexto de hallazgo que en superficie. Con respecto también se hallaron material lítico, diversidad de puntos de flecha, ¿no? Triangulares, pequeñas con pedúnculo, alargadas, triangulares alargadas con escotadura, una también de lados paralelos y aletas. Bueno, en general las puntas de proyectil son asignables al periodo tardío, tanto en Sunchituyos como Averías aparecen este tipo de puntas. Sin embargo, no hay registro en la sierra de Guasallán y también podría, bastante semejantes a otras puntas de la sierra de Córdoba. También se hallaron otros tipos de artefactos, rederas, núcleos. En este caso, por ejemplo, un fragmento de tortero realizado en piedra, en filita, que también es propio del periodo tardío, tanto Sunchituyo y en principal en Averías, que se da una gran proporción de estos artefactos, pero también la mayor proporción son realizados en cerámica y son escasos los restos realizados en piedra, ¿no? También vemos hojas, alisadores, otros tipos de fragmentos. Quiero decir que, digamos, a través de... No se hallaron desechos bifaciales en el sitio arqueológico, por lo que se supone que las puntas de flecha no fueron confeccionadas en el lugar. Entonces suponemos que fueron confeccionadas tanto en la zona donde obtuvieron la materia prima para hacerlas, y ahí las hicieron. Estamos en búsqueda de la zona de obtención de materia prima, todavía no dimos con ella, para ver esto de, vuelvo a decir, la relación del paisaje con los distintos lugares donde se realizaron diferentes actividades, ¿no? Y con respecto a la fauna, bueno, bastante diversas también. Volvemos a ver los peces asociados a un contexto sunchituyo. Reptiles, camélidos, corzuela, etc. Vizcacha también acá aparece, otro de los roedores medianos, ¿no? Pero bueno, bastantes. Ahora vamos a ir a la localidad de Villa Guasallán. En este caso voy a presentar dos sitios. Sitio cementerio, porque se encuentra próximo al cementerio actual de la localidad. Y este sitio los primeros trabajos fueron realizados en el 2009, solo algunos se realizó el mapeo, acá vemos el sitio, algunos sondeos y una recolección superficial. Observamos que este sitio tiene bastantes problemas en cuanto a que la mayoría de los materiales fueron recuperados en superficie, sobre todo en el 2009. Esta zona tiene una pendiente hacia un ojo de agua, donde se produce constantemente el lavado del sitio también por las lluvias. Por eso también consideramos que, digamos, en algún momento han estado enterrados los materiales y de a poco, cada año que llueve o algo, van quedando expuestos estos materiales. Y sobre todo también por el constante paso de los animales que van a beber a ese ojo de agua. Acá vemos varias pisadas de los animales, un fragmento de cerámica en superficie. Y en este caso, bueno, son cabras, pero hemos visto chanchos de un tamaño considerable que no le tienen miedo a nada. Así que todos estos procesos generan una distorsión espacial. Los animales, al pisotear los restos arqueológicos, los pueden fragmentar, los pueden patear y que vayan para otro lado. Entonces los contextos en general pueden verse alterados.
Sin embargo, siempre brindan algún tipo de información. Bueno, en los primeros trabajos se recuperó principalmente material lítico y escasamente, en escasa proporción, material cerámico. Disculpen, voy a enchufar la compu. Bien. No pudimos obtener fechados radiocarbónicos para este sitio, pero bueno, por el hallazgo y la forma de las puntas de proyectil que se recuperaron, estas puntas triangulares que decía de lados rectos de tamaño mediano, se asignó una antigüedad entre 2000 y 3000 años antes de Cristo por estas comparaciones con otras regiones, ¿no? Tanto la morfología de las puntas como el estilo de la cerámica nos ayuda un poco a tratar de ubicarlos en el tiempo. Y como vemos, la cerámica muy escasa, tosca, y incluso algún fragmento de porcelana, entonces una mezcla que consideramos que no se correspondían con este contexto primario de estas puntas de proyectil. Se recuperó un adorno, es una pieza de cuarzo muy pulida, y raideras, otro tipo de material. Ahora, en los nuevos trabajos, como vuelvo a decir, cada año que vamos se descubren otras zonas por las lluvias, el paso de animales y demás, donde afloran materiales arqueológicos. Si bien la cantidad, comparado con lo lítico, es menor, se recuperó una buena cantidad de restos cerámicos y realizando excavaciones, en este caso pudimos llegar a encontrar materiales por lo menos hasta los 15 centímetros de profundidad, ¿no? Tanto de cerámica como de material lítico. Uno de los problemas de este sitio también es la cantidad de salitre que emana del sitio y pegado a la cerámica, que incluso dificultaba la preservación de la misma. Cuando recuperábamos algún fragmento, por ahí quedaba parte de la capa externa de la cerámica, justo donde es la capa que puede contener los diseños, la pintura y demás, y se destruía. Entonces, bueno, en este caso tenía bastantes problemas de preservación de la cerámica. Entonces, por ahí tal vez, si bien es uno de los materiales que tiene más chances de supervivencia a distintos factores, bueno, veíamos que tenía bastantes problemas de preservación la cerámica. Y estudios preliminares, todavía está en estudio la cerámica de este sitio, también la podríamos asignar a un contexto tardío, es un chitullo, que es la que predomina. También con respecto a los materiales líticos, en este caso la mayoría de las puntas las podemos asignar también a un momento tardío y no a uno temprano como habíamos analizado en los primeros trabajos. ¿Tá? Vemos puntas de distinta morfología, pero en general son pequeñas y asignadas a contextos unchituyos o averías, otros lascas, bueno, alisadores, etc. En cuanto a la fauna, en este caso también quiero destacar la cantidad de reptiles hallados con evidencia de uso incluso. Acá no está representado la cantidad de cáscaras de huevo, pero también eran en gran cantidad representadas, y esos recursos pueden ser obtenidos en los meses de primavera y verano. Entonces, a partir de este registro podemos indicar que principalmente el sitio, sobre todo porque predominan con respecto a los otros recursos, que fue utilizado principalmente durante esos meses. Volvemos a ver restos de peces, también asociados a un contexto tardío, es un chitullo, camélidos, corzuela, pirichi y otros restos. Acá vemos también artefactos realizados en hueso, puntas de proyectil, una cuenta de collar en valva de molusco. Vemos marcas de corte sobre una vértebra de lagarto, cáscaras de ñandú termoalteradas, quemadas para su cocción, lo mismo que estas son placas del caparazón de una tortuga. En general, para cocinar una tortuga, una de las formas es
poner el caparazón directamente sobre las brasas o fuego directo. Le servía ya directamente como olla, el caparazón de la tortuga. Y acá un fémur de Corzuela también con evidencia de termoalteración. Bueno, la idea es que, bueno, si bien este sitio es bastante problemático en cuanto a los procesos que pasan una vez que ya fueron enterrados los materiales y demás arqueológicos, como dije, el lavado de la superficie, el pisoteo de los animales, salitre y demás, bueno, podemos ver que hay una mezcla de materiales, tanto del tardío como del temprano, de cazadores recolectores a través de esas puntas. Por supuesto, hay que seguir trabajando, hay que poder tratar de realizar fechados radiocarbónicos, esperemos después de la pandemia poder realizarlos. Y por último voy a mencionar sobre el sitio La Guadita, también en la localidad de Villa Guasallán. En este caso presenta otras particularidades, es un sitio, como ven, que se ubica sobre la sierra. En general los sitios de habitación que hemos observado, tanto por los antecedentes como trabajos nuestros, se ubican en la llanura adyacente de la sierra. Sin embargo, ahora vamos a ver un sitio de habitación, sin embargo en este caso está sobre la sierra. Esto tiene mucho que ver con el contexto al que se asignan los materiales, ¿no? Si bien hay sitios arqueológicos sobre la sierra, pero digamos de actividades específicas, como por ejemplo lugares donde se desarrolló los morteros, como vimos en el caso de Huampacha, arte rupestre, o donde se obtuvo materia prima y demás. Los lugares de habitación, en realidad donde vivían, eran sobre la llanura adyacente y no sobre la sierra. Bueno, en el año 2009 también se hizo el mapeo del sitio, y otra de las particularidades es que corresponden a estructuras de piedra. En Santiago del Estero, por más que tengan la materia prima disponible, la mayoría de los sitios no se desarrollaron en piedra. Solo en la Sierra de Guasallán hay 2 casos, este es uno, el otro es en Sinchicaña, analizado por Amalia Gramajo. Y tienen que ver que ambos son del mismo contexto cultural, ahora lo vamos a ver. Bueno, dos recintos cuadrangulares, una de 5x6 aproximadamente, la otra de 8x9, en este caso tiene un tabique también en piedra, una estructura semicircular, una pirca de 40 metros de largo aproximadamente. Esto lo que está dibujado es el sendero actual por donde pasan animales también, gente, y a lo largo del sendero pudimos visualizar morteros también, pero en este caso individuales, no como en el caso de Huampacha, que había varios morteros por roca, sino morteros individuales. Bueno, esta es foto de la pirca, la construcción de la pirca se realizó piedra sobre piedra, sin algún tipo de cemento o argamasa. Esta es foto desde afuera de la estructura 1. Esta de las distintas paredes. En este caso la construcción de las estructuras se hizo con grava entre piedras, ¿no? Y bueno, algunos de los elementos, piezas de metal, material lítico, puntas, restos cerámicos de toscos sin decoración, ¿no? La estructura 2 también, en este caso son trabajos del 2009 donde se hicieron sondeos solamente, es decir, pequeños pozos para constatar qué tipo de materiales se presentaban y la profundidad a la que iban los materiales arqueológicos. Está la estructura 2, donde también se encontraron restos de cerámica toscos y un pequeño fragmento de porcelana. También en cuanto a la fauna, se encontró fauna introducida, restos de vaca principalmente, esta introducida por los españoles en el siglo XVI. Todos estos elementos, tanto los fragmentos de metal,
porcelana y la fauna introducida, nos dio una idea de que se trataba de un sitio colonial o hispano-indígena. Al igual que el sitio que mencioné, analizado por Amalia Gramajo, Sinchicaña, que también tiene estructuras de piedra, ella lo asigna a un momento hispano-indígena. Bueno, en la campaña del 2019, el año pasado, fuimos a hacer una excavación más exhaustiva de esta, en este caso de la estructura 2. Estas son las paredes externas y este es el tabique de la estructura. Para allá continúa la estructura, para la izquierda. Y bueno, esto todavía están en proceso, ni siquiera pudimos empezar porque nos agarró la pandemia, no pudimos empezar a analizar los materiales. Sin embargo, bueno, algunos de esos restos corresponden a vidrio, metales, fauna introducida, como dije, no solo de vacas, sino de ovejas. Se evidencia el consumo de quirquincho bola, cáscaras de huevo de ñandú. Hay material lítico también, y restos cerámicos, ¿no? Pero bueno, todavía ni siquiera pudimos empezar a analizarlos, que nos agarró la pandemia. Lo que sí, para destacar este uso diferencial del paisaje, del ambiente, según el contexto cultural al que estemos analizando. Entonces, en este caso, momento colonial o hispano-indígena, que se asientan sobre la sierra, al menos en este caso. Sinchicaña no, pero bueno, en este caso sí. Bueno, como palabras finales, la importancia de la renovación de estas investigaciones en la sierra por los escasos antecedentes, que muy importante los antecedentes que nos sirven de base para avanzar en el conocimiento de esta zona. La importancia de incluir aspectos del paisaje para la interpretación de los distintos lugares donde se pudieron desarrollar distintas actividades, ¿no? Como la zona de morteros, zona de actividades múltiples. Tendríamos que encontrar todavía la fuente de obtención de materia prima para la confección de artefactos en piedra, y esta diferencia entre los distintos contextos, como mencioné recién. El análisis de distintas líneas de evidencia, ya sea cerámica, lítico, fauna, restos humanos, para tratar de llegar a una interpretación de lo que pasó en el pasado. Quiero mencionar que esto está realizado por un equipo de investigación, no soy yo solo que está investigando. La cerámica está siendo analizada por el doctor Guillermo Lamensa, el lítico por Fernando Fernández, el doctor Fernández, junto también con algunos aspectos de la fauna. Los restos humanos por los doctores Marcos Plischuk, Bárbara de Sántolo, Rocío García Mancuso. Bueno, y depende de los restos materiales que vamos incorporando a distintos especialistas para luego tener una idea total de lo que ocurrió en ese sitio. La idea nos brinda estas investigaciones la posibilidad de ver distintas vías de interacción con pobladores, ya sea tanto ribereños como de otras regiones, como mencioné, del noroeste argentino, sierras centrales, etc. Y por supuesto que todavía restan varios tipos de análisis, por ejemplo, los análisis de ADN, de fechados radiocarbónicos, etcétera, que estamos tratando de implementar para completar la información. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Les recordamos que les voy a pedir si puede dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctor, disculpe. Los que necesitan hacer alguna pregunta, tanto los que están en el Facebook como los que estamos aquí, los invitamos a escribir. Aquí le empiezo a comentar que Claudia Arias nos dice: buenas tardes, soy descendiente indígena y en mi comunidad del pueblo Tonocoté, Potrillo Pozón, seguimos llevando adelante los saberes y prácticas que nos fueron pasando a nuestros mayores de generación en generación, al igual que nuestra lengua quichua. Como en mi región abunda el bosque, los morteros para moler el maíz y preparar la mazamorra, el arrope, la harina de la algarroba, el molino de charqui, etc., lo hacemos de madera,
y en la región que estudiaron ustedes usaban la piedra. Los hornos bajo la tierra también lo hacemos para cocinar las tinajas y vasijas de barro y también los alimentos, y muchos otros saberes que tenemos los pueblos originarios. Con respecto al consumo de los animales, el pichi y el quirquincho es el que más se consume, pero como se los cocina, el rescoldo tiende a recocinarse y deshacerse más rápido en la tierra. Tal vez por eso no encontraron muchos de restos, nos dice Claudia. Bien. Sí, igual se hallan sueltas, por ejemplo, las placas de estos quirquinchos tienen caparazón, estos armadillos del quirquincho y el pichi llorón. Se suelen hallar, eso depende también del contexto, e incluso quemados, la capa externa, que también se infiere exactamente como menciona, es esta cocción al rescoldo. Obviamente que es buenísimo toda esta información que nos brinda, porque bueno, son prácticas que sí se continúan en la actualidad, prácticas del pasado, esta cocción a rescoldo y demás. Lo que sí hay que también tener en cuenta que se pueden producir muchos cambios ahora, si bien por más que vivan en zona de bosques y demás. Vuelvo, digamos, un comentario, por ejemplo, antes los guanacos vivían en la zona, en Santiago del Estero, era zona de distribución de guanacos. En la actualidad, lamentablemente, ya prácticamente no hay, no sé, creo que hay un relicto de alguna población en la parte norte, cerca de Copo, pero bueno, tendría que revisar esa información. Entonces esos cambios producidos, digamos, pudo haber afectado en cierta manera, enfocarse hacia otros recursos, por ejemplo, en vez de a los guanacos que antes sí estaban disponibles. Pero bueno, es información muy importante la que nos brinda, ¿no? José Navarro, ¿sí?, nos dice, la sierra de Guasayán, la Isla Verde, por el microclima que existe ahí, soy el observador de aves y anduve en el lugar y es maravilloso. ¿Pudieron bajar al centro de la sierra? Ahí debe haber muchas ruinas arqueológicas. Son precipicios enormes, nos dice José Navarro. Sí, la verdad, bueno, es lo que mencionaba, estas condiciones, la lluvia que choca sobre todo la ladera oriental, ¿no? Que genera mayor humedad y bueno, la vegetación es mucho más linda que la parte oeste, que es un poco más achaparrada, más baja, ¿no? Hermoso, la verdad, el paisaje es muy lindo. Y hemos andado por distintas quebradas tratando de identificar lugares, por ejemplo la del Ojito, en Villa Guasayán la de la Agüita. Estuvimos recorriendo por Conso también y bajar por la quebrada. Pero bueno, es una tarea que las campañas empezaron en el 2017, es decir, y estamos yendo desde La Plata, así que podemos ir una vez por año por el momento. Así que bueno, lleva tiempo todo esto, el tema de la prospección sobre todo. Así que bueno, esperemos seguir buscando por la sierra, a ver qué encontramos. Seguimos, doctor. Aquí nos comenta Juan Pablo Ferreiro. Mencionó el intercambio de productos vía relaciones de parentesco entre poblaciones de Guasayán y otras cercanas a los ríos. ¿Es una hipótesis o tienen alguna referencia sobre ese vínculo? En caso de ser así, ¿cuál sería la fuente y entre qué poblaciones se habría dado? No, es una hipótesis, digamos. Lo que sí hay evidencias, por ejemplo, de estas cuestiones de peces que se obtuvieron del río en la sierra, y por ejemplo en los ríos se encuentra material lítico que es escaso en los ríos, y los materiales, la materia prima para hacer los artefactos, las puntas de proyectil que se encuentran tanto en el río Dulce como en el Salado, provendrían tanto de la sierra de Guasayán como de Sumampa-Ambargasta. Entonces, este tipo de relaciones
de intercambio se puede ver claramente. Sí, es más a modo de hipótesis esto de, bueno, ¿entre quiénes? Bueno, lo más probable es que sea grupos sunchituyos que habitaron la sierra y grupos sunchituyos que habitaron el río, que están más emparentados que con otros grupos, ¿no? Emparentados, digo, en este caso culturalmente, pero es posible también, digamos, emparentados tanto familiarmente, porque una de las cuestiones, también es a modo de hipótesis y modelo, es que siendo un clima, un ambiente bastante complejo, Santiago del Estero, sobre todo por la ausencia de fuentes de agua permanente que se concentran en los ríos dulce y salado, el clima bastante semiárido, cálido, ¿no? Una vez que un grupo que eran, sobre todo se estima que son poblaciones numerosas, el tema llega a un punto que por ahí en el ambiente una población numerosa sobrepasa la capacidad de brindarles comida, ya sea en la agricultura como en la casa y demás. Llega un punto en que sobreexplotan esa parte del ambiente, entonces se tienen que dividir ese grupo, ¿tá? E ir hacia otro lado del ambiente, como puede ser la sierra, para poder captar eh, alimentos. ¿Tá? Entonces, también va a base del modelo que uno está analizando, que entonces ese grupo dividido, que está relacionado familiarmente, se haya trasladado a la sierra, y de ahí esa relación más estrecha también entre grupos ribereños y serranos. Todo a modo de hipótesis. Por supuesto que volvemos, estudios futuros, esperemos, nos pueden traer más luz, como por ejemplo los análisis de ADN, otros isótopos estables que nos pueden informar de dónde provino esa población, si vino desde el río o no, si de otra zona, de otra región. Pero bueno, son estudios que habría que continuar y llevar a cabo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Seguimos. Omar Jiménez nos dice, ¿la actividad minera provocó algún daño o alteración a la región? Sí. Por ejemplo, en la zona de Villa Guasallán, en realidad parte del cerro se fue dinamitado para la construcción de rutas. No sé bien de qué época, pero bueno, sí hay partes que ha sido, estamos hablando de épocas actuales, ¿no? Del pasado reciente, ¿no? Del pasado prehispánico, que bueno, que ha sido parte de la sierra dinamitada. Después hay mucho, por la zona, afloramientos de yeso y uso del yeso, extracción de yeso. Eso después puede depender, digamos, habría que hacer un análisis más exhaustivo de eso sobre en qué zona afectó más o menos esas actividades. Seguimos, doctor Alejandro Bonardi nos dice, buenas tardes a todos, consulto, porque en la mayoría de los casos en tejatorios se encuentran muy pocos huesos pequeños, manos y pies. ¿Es por algo? ¿Qué análisis obtienen al respecto? Bueno, sí, puede deberse a las condiciones de preservación. Por lo general, los individuos subadultos todavía no están completamente osificados los huesos, ¿tá? No llegaron a osificar de manera completa, entonces son más frágiles a... Doctor, active su micrófono, por favor. Ahí, Creo sí, que lo que pasa... automáticamente se han desconectado. Ahí está. Como decía, bueno, no están completamente osificados los huesos de los individuos subadultos, entonces ante distintos procesos, ya sean naturales del ambiente, ¿tá?
Y el paso del tiempo se dificulta hallar restos de individuos subadultos, ¿tá? Lo que nos dificulta obtener mayor información sobre estos tipos de enterratorio, ¿no? Bien. José Navarro nos dice, esta pregunta es sobre arqueología, pero no de la sierra. Yo encontré una cerámica con dibujos de color azul, creo que debe ser única por su coloración. ¿A qué cultura pertenecería? La encontré en un viejo cauce del río Dulce. Bien, ni idea, habría que verla, analizarla. Es raro, cerámica azul, pintada de azul. Habría que verla porque por ahí es un negro descolorido, habría que verla, la verdad, sí, es muy difícil. Eh, Habría que ver sobre qué está pintado, sobre qué color está pintado, si tenía un engobe, bueno, habría que ver el fragmento como para ver si se puede decir algo más en Bien. este caso. Adela Cherir nos dicen, son culturas muy primitivas. ¿Hicieron algún aporte importante a la cultura santiagueña? No entiendo bien la pregunta, en realidad, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo de primitivo, ya no se suele utilizar ese término, porque está hablando como que si fuesen inferiores. En este caso, a través de la antropología, podemos decir que no eran culturas inferiores o primitivas, sino eran culturas distintas a la nuestra, a la actual, y que se desarrollaban bastante bien en el ambiente que estaban y demás. Y por otro lado, no sé si se refiere a la cultura actual santiagueña o algo al respecto, como ya uno de los comentarios, de los primeros comentarios, hay muchas prácticas que se siguen utilizando en la actualidad. Por ahí no tanto en la ciudad, pero bueno, en Santiago del Estero, los campesinos prácticamente hay muchas de las prácticas que fueron, que vienen realizando, que vienen desde el pasado. José Navarro nos consulta con respecto a los restos de peces, ¿no pueden ser restos de la era del hielo, como se encontró en los Andes? No, en este caso no. Porque los suelos donde están representados se formaron después de esa época, donde se encuentran esos restos de peces, se formaron posterior a la época de hielo. Entonces no correspondería a esos momentos. Bueno, José, quien es el que encontró la pieza, dejó una página aquí que después ustedes si puede la vemos, donde está publicada la pieza, si vea si es para que la pueda conocer, ¿no? Perfecto. Juan Pablo Ferreira nos dice, ¿han encontrado algún tipo de evidencia de grupos calchaquíes o poblaciones de Ancasti en la zona de Majijata? Bueno, en sí depende el autor, ¿no? Pero tanto los unchituyos, averías, estarían bastante emparentados con los calchaquíes. Tiene otra cerámica del otro lado de, de la sierra y demás, bastante semejante, pero bueno, depende del autor, estarían bastante emparentados ya Sunchituyo y Averías con los calchaquíes. Y hay cerámica en baja proporción, digamos, que se puede asignar se asemeja a lo que serían culturas de otras regiones como el noroeste argentino. Bien, Ricardo Manuel Quiroga nos dice, ¿se evidenciaron vestigios arqueológicos de presencia inca en la región? Precolombinos, digamos. Sí, en la sierra de Guasayán no podría decir con seguridad. Sí hay elementos que digamos, hay cerámica que es compartida en otras regiones del noroeste que caen justo en el momento inca. Sin embargo, no hay una presencia inca de
cerámica inca, construcciones en piedra inca y otro tipo de material que nos indique a nosotros la presencia inca en la zona de la sierra, al menos por el momento. Por el momento. Bien, aquí concluyendo un poco con las preguntas que nos hicieron en el chat, no queríamos dejar de pasar, de contarle de que nos están siguiendo desde Puebla, México, desde Buenos Aires, capital, desde Pinto, La Banda, Santiago del Estero, Loreto, desde La Plata, Buenos Aires, de Embarcación Salta, de Breapozo, de Suncho Corrás, de Termas, de Friondo, de varios lugares de nuestro país y de nuestro mundo, tomando ya que estamos en México. Para que cierre, doctor, denos unas palabras, que es lo que nos quisiera decir, que nos quede a nosotros para comentarlo. No, bueno, la verdad, esto de que la sierra todavía tiene mucho potencial informativo sobre el patrimonio santiagueño, ¿no? Que hay que continuar con estas investigaciones, darle continuidad. Quiero destacar la importancia de los pobladores locales, no solo de Huampacha, mencioné a Andrea Campos, pero cuando fuimos a la localidad de Villa Guasallán, lo mismo, se acercan y están interesados en conocer el pasado de Santiago, y esta oportunidad de estas charlas, por ejemplo, estos ciclos de conferencia que brindan para que los pobladores, ya sea locales, de la provincia en general, tengan un mayor conocimiento sobre lo que es el patrimonio santiagueño y qué se puede hacer para protegerlo y divulgarlo. Así que bueno, muy agradecido con los organizadores de este ciclo de conferencias. Y esperemos vernos pronto por Santiago del Estero, lo antes posible. Doctor, disculpe, ¿no? Pero quería, antes de terminar, hay una persona del Facebook que nos pregunta a qué se debe que en la zona de Villa Macará, en exploraciones hechas por los alumnos, son cerámicas de distintos colores y materiales. Con esto cerramos, digamos. Bueno, es porque es esto, es lo que mencionaba, digamos, muchas veces, tanto materiales de distintos contextos culturales, tanto Averías como Sunchituyo, por ejemplo, compartieron en un momento cronológico en la provincia de Santiago del Estero. No es que desaparecieron unos y aparecieron otros. Hubo una convivencia en algún cierto momento entre estas culturas. Entonces, en muchos de estos sitios aparecen asociados tanto Sunchituyo como Averías, por ejemplo. Aparte, otra de las cuestiones que puede haber pasado es la reocupación de los sitios. Un sitio que era posible de habitar en un momento, incluso Las Mercedes, luego vinieron Sunchituyo y también Grupo Sunchituyo, y también lo habitaron porque les brindaba las condiciones necesarias para habitar en ese lugar. Entonces ahí se puede dar o mezcla por distintos procesos. Incluso piensen que muchas veces en el monte, donde aparecen muchos de estos sitios, hay árboles, esos árboles tienen raíces, esas raíces a medida que van creciendo van transportando materiales y producen mezclas. Por uno de los procesos que puede pasar en un sitio arqueológico, entre distintos materiales que se depositaron en distinto momento. Así que bueno, son varios de los procesos que pueden pasar, tanto a nivel cultural, digamos, estos sincronía de las distintas culturas, ¿no? Sunchituyo, Gaverías, más, como reocupación del mismo espacio. Y esto que venimos, intercambio, las poblaciones eran dinámicas, no estaban, te conocían qué pasaba en el río Paraná, estando en Santiago del Estero. Es claro, por ejemplo, una de las primeras crónicas sobre la entrada de Diego de Rojas, que ya sabían en la parte, creo que de Tucumán, Catamarca, que hacia el este tenían gallinas, que estaban los españoles. Eso ya lo sabían. Había una constante comunicación, intercambio
y bueno, y eso es lo que tratamos de entender e interpretar. Muchísimas gracias, Luis. Lo despedimos muy contentos de tenerlo en este ciclo del día de hoy. Y los invitamos para el próximo ciclo de conferencias, Los pueblos del interior de Santiago del Estero, historia de su formación, que comenzará el martes 17 de noviembre de 19 a 20:30 con la conferencia La antigua conformación en estancias y caminos coloniales del departamento Jiménez, a cargo del licenciado Héctor Peralta Puz. Muy buenas tardes. Hasta luego.